Me gustaría lo más pronto posible los que faltan. Eh, Estamos pocos, pero ya es hora de que iniciemos como tal el curso. Esta es la tercera sesión y son 4 sesiones como tal. Recordarles que la asistencia va a enviarse al final de la clase por mediante el chat de Zoom, no se va a enviar por otro medio. Y mientras tanto, vamos a disfrutar de la ponencia de la docente y luego vamos a tener una ronda de preguntas, ¿vale? Me gustaría ceder la palabra a la docente Zulma Angulo para que podamos comenzar la tercera sesión también. Buenas noches, gracias Michelle. Bueno, siempre es un gusto, ¿no? Poder estar con ustedes. Dar la bienvenida a los que están de manera puntual. Imagino que el resto ya se irá sumando. Y bueno, mientras voy compartiendo, me van a confirmar si se ve. Ahí me confirman si me ven y si me escuchan correctamente. Así es, se logra escuchar. Ya, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, hasta el momento ya habíamos hablado de lo que es el suicidio como un concepto que es el atentar contra la vida de uno mismo. Y también habíamos hablado del por qué una persona podría tener este tipo de pensamientos y los factores protectores y los factores de riesgo que se hacen presentes en nuestras vidas, ¿no? Hay situaciones, hay personas, bueno, el trabajo, la familia, o bueno, todo lo que vamos haciendo día con día podría ser un factor de riesgo o un factor protector, ¿ya? Entonces, si tienen preguntas, igual pueden preguntar por el chat, pueden interrumpir y hacer una pregunta sin ningún problema. En la anterior clase habíamos hablado un poco de lo que son las conductas y pensamientos suicidas. También habíamos hablado de que muchas veces pensamos que la persona que tiene pensamientos suicidas o intenta suicidarse es solamente las personas que recurren al veneno, ¿no? Recurren a intoxicarse o a la cuerda o a lanzarse, ¿no? Pero también son intentos suicidas todo aquel acto que hacemos para lastimarnos, ¿no? Como puede ser el ir a una fiesta, llevar el auto, conocer bebidas alcohólicas, consumir algún tipo de droga que sabes que te hace daño, el realizar actividades de alto riesgo para lo cual no estás preparado, para lo cual no te capacitaste y nunca lo has hecho, pero de un momento a otro lo quieres hacer, ¿no? Como puede ser el rappel, puede ser el motocross o lo que se les ocurra, ¿ya? Porque si bien hay gente que lo practica, pero ellos tienen años de preparación, tienen un entrenamiento que es muy diferente a que de un momento a otro alguno quiera hacerlo y bueno, ¿no? Es un riesgo grande. Entonces, esa forma de actuar también es una conducta suicida, ¿no? Y bueno, hay diferentes señales que también lo habíamos conversado, hay señales verbales, conductuales, emocionales, que nos dan alerta de cómo se encuentra esta persona, ¿no? Pero que muchas veces lo pasamos por alto, ¿no? Y es por eso que hablamos de conductas y pensamientos suicidas, ¿no? Estas señales pueden ser agotamiento, cambios de humor, problemas para adaptarse, cambios de conducta, en el sentido de que como que un día le gusta una cosa, pero resulta que a la semana ya no le gusta eso que le gustaba antes, ¿no? Hay mucha gente que baila, pero luego ya no quiere bailar, ¿no? Hay gente que canta, luego ya no quiere cantar. Entonces son cambios bruscos, que tú sabes que eso le encantaba y ahora ya no, ¿no? Entonces hay también comentarios como que le encanta hablar de temas relacionados a la muerte, ¿no? Como que si hay vida más allá, qué pasa y demás. Entonces, todo eso lo habíamos conversado y ahora vamos a profundizar un poco más sobre lo que son las conductas y pensamientos suicidas, ¿no? Ya que lo que queremos saber es cómo identificar
estos patrones de conducta, estas señales en otras personas y tal vez en nosotros mismos. ¿Ya? Y tenemos acá una definición que nos habla de los pensamientos suicidas o ideación suicida, que también es otro término, y nos dice que son ideas, deseos que están relacionados con terminar nuestra propia vida, ¿no? Estos pensamientos pueden ser pasajeros, como que hoy tengo esa idea porque tal vez tuve un problema, tal vez rompí con mi novio, tal vez falleció alguien importante para mí y siento que esa puede ser una salida. O pueden ser también pensamientos y llegar a planificar, ¿no? Y a querer concretar eso que he planificado, ¿no? Y llegar a la conducta. Una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que lo piensa, pero no llega a la planificación, ¿no? Como que por algún problema, por alguna situación, dice yo quisiera irme de este mundo, pero ahí queda, no hay una planificación, no va a la farmacia a comprar alguna pastilla, no existe más de eso, ¿no? Pero hay otras personas que lo piensan y lo planifican y muchas otras lo piensan, lo planifican e intentan ejecutarlo, ¿no? Que esa es la conducta suicida. Entonces ahí donde está la diferencia. Y lo ideal, lo correcto, lo que todos quisiéramos es poder darnos cuenta cuando existen estos pensamientos suicidas y hacer algo. Habíamos visto que un factor de riesgo es el estar solo, el aislamiento, el estrés, la depresión, problemas, ¿no? Que, bueno, nunca faltan, las situaciones de violencia. Entonces, el hecho de que algunas personas vivan por este tipo de situaciones y no lo puedan hablar, no lo puedan contar, no lo puedan expresar porque se sienten avergonzados o que van a ser criticados, incrementa la probabilidad de que esos pensamientos pasen a una planificación. Y si en la etapa de planificación aún así no recibe ayuda, puede pasar a la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, si llegara a fallar en la ejecución, si igualmente no hay una intervención, vuelven a intentarlo, ¿no? Y a veces en una segunda, en una tercera, lamentablemente lo consiguen, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de prestar atención a este tipo de señales, ¿no? Y habíamos hablado de que los pensamientos suicidas puede sucederle a cualquier persona, hombres, mujeres, niños, adolescentes y adultos, ¿no? Nadie está libre de tener este tipo de ideas, ¿no? Y es importante hablarlo, ¿no? Si en algún momento ustedes saben de alguien o ustedes les pasa, poder hablar de esto, ¿no? Decir, mira, yo he pensado en esto. Hablar con el amigo, hablar con su docente, su mamá, su papá o buscar terapia, ¿ya? Entonces, todas estas ideas siempre está relacionado con nuestra vida, ¿no? Con algo que nos sucede, con algo que estamos viviendo en ese momento y que genera la pérdida de esperanza, ¿no? Que no hay nada más, que no existe más solución, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ahí quiero que se comprenda cómo es este proceso, que puede ser rápido o puede ser tal vez tomar muchos meses, pasar de una idea, de un pensamiento a la acción, ¿no? Hay personas que pueden pasar de la idea, del pensamiento en una semana hasta la acción. Otras tal vez tomarse un mes, otras tal vez un año, ¿no? Eso va a depender del estilo de vida, del apoyo que tenga o de la situación de riesgo en la cual se encuentre. Ahora, como habíamos dicho desde la primera clase, el intento suicida se ha convertido realmente en, bueno, si queremos ejemplificar, se ha convertido en una pandemia a nivel mundial. Digo pandemia porque aqueja a todos los países. No existe ni un país en el mundo que no tenga ciudadanos que han intentado quitarse la vida.
Si ustedes leen un poquito de diferentes países, hay índices, hay estadísticas que hablan de que su población han intentado quitarse la vida, ¿no? Pero no habla de cuánta gente tiene pensamientos suicidas, ¿no? Porque es complicado tener esos datos, pero sí se tienen estadísticas de cuántos hombres y mujeres han intentado atentar contra su vida, ¿no? Entonces, por todo esto que ha ido sucediendo a nivel mundial y que la cuarentena del COVID eh, ha disparado estos índices, ha hecho que muchas personas que probablemente tenían ideas suicidas pasen al plan y luego a la ejecución, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la pandemia, el COVID-19, ha generado muchas situaciones a nivel mundial. Algunos países se han visto más afectados que otros, pero todos los países han tenido problemas de salud y los casos de suicidio se han elevado muchísimo, ¿no? En algunos países se ha duplicado, ¿no? Como fue el caso de Brasil, ¿no? Por ejemplo, la pandemia hizo que hubiera muchos más casos de intento suicida, como también pasó en Bolivia. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud, en el 2021, que fue justamente, digamos, el siguiente año de la pandemia del COVID-19, indica que el suicidio es un asunto que ellos lo consideran importante y que es crucial, fundamental, identificar los signos de alerta. Es importante darnos cuenta, ¿no? Es importante comprender que si las personas tienen ciertos cambios, es porque algo está sucediendo, ¿no? Por eso la OMS tiene diferentes artículos, tiene, bueno, diferentes estudios, porque ya en muchos países, como en Brasil, justamente por este problema que ellos sufren, es un tema de salud pública. Está dentro de las normativas, está dentro de las políticas públicas de su país y por lo tanto el Estado hace algo para evitar los intentos suicidas, ¿no? Como es, por ejemplo, eh, influir, ¿no? En el tema de las construcciones, ¿no? Por ejemplo, prohibir la venta de ciertos medicamentos, el fácil acceso, porque eso hace que podamos ganar tiempo hasta que llegue la ayuda, ¿no? Si bien no evita a sí mismo, porque si no lo consigue en un lado, lo va a conseguir en otro, pero el ganar tiempo, el hecho de que exista ese tiempo, hace la diferencia, ¿no? Entonces, Brasil, a raíz de estos diferentes protocolos, a raíz de estas diferentes políticas públicas, está reduciendo los casos de suicidio, ¿no? Se está trabajando mucho en eso al punto de que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de capacitarse en este tema, ¿no? Entonces, si ustedes van a alguna institución pública, eh, en Brasil ellos tienen la obligación de tener conocimiento de lo que es el suicidio, ¿no? Está por norma, es una obligación. Entonces, eso es súper, súper importante, ¿ya? Entonces, nos habla también la OMS de que es importante el detectar estos signos y poder realizar o poder acudir a un tratamiento psicológico adecuado. Habíamos dicho también que todos quisiéramos ayudar, ¿no? Yo sé que hay mucha gente aquí que gustaría tal vez poder identificar estas características y hacer algo, pero lamentablemente no todos podemos ayudar. Y el querer ayudar está genial, es maravilloso que queramos ayudar, pero realmente no todos estamos capacitados para poder ayudar, ¿no? Y a veces el querer ayudar empeoramos la situación porque no medimos las consecuencias de lo que decimos o lo que hacemos, ¿no? Por eso es importante dejar este tipo de trabajo a los profesionales, a gente que está capacitada, a gente que tiene experiencia en este tema, pero nosotros como ciudadanos que no somos del área, podemos informarnos para no generar más violencia, para no generar discriminación, para no malinterpretar ciertas conductas y más bien
poder apoyar, ¿no? Y no pase por desapercibido. Entonces, para eso nos sirve la capacitación, para eso nos sirve informarnos. Pero digamos, personas que no están capacitadas para intervenir en estos casos, quieran intervenir, eh, muchas veces genera problemas, ¿no? Hay, por ejemplo, muchas personas que son profesores, están en los colegios, identifican estos casos de pensamientos o intentos suicidas y son ellos, ¿no? Quienes quieren realizar la intervención, que están muy buena la idea, pero realmente la formación que tienen ellos es otra, ¿no? Es muy, muy diferente. Por eso es importante derivar a profesionales de la salud mental, ¿no? Entonces es importante informarnos de los servicios psicológicos que hay cerca, cuál es el enfoque que se maneja, cómo se puede trabajar, si hay proyectos gratuitos en salud mental, si existen centros que den apoyo preventivo o de intervención o de contención a la familia en estos casos, ¿no? Para poder recomendar si es que en algún momento nos tocara conocer, ¿no? De manera directa o indirecta esta situación, ¿ya? Entonces, yendo a lo que es el trabajo de intervención, yendo a lo que es el trabajo de la salud mental, la psicología nos dice que los pensamientos y las conductas suicidas no siempre son evidentes, ¿no? No siempre son situaciones que podemos notar a primera vista. A veces tiene que pasar mucho tiempo y recién, ¿no? Lo podemos percibir. Porque cuando una persona o sea, ya tomó la decisión de que ya no quiere estar en este mundo, cuando ya decidió que no tiene nada más, que ya no se siente bien y que su mejor opción es irse, cuando ya hay esa decisión, digamos, esa seguridad de poder hacerlo, es porque hay un sufrimiento fuerte, porque ya no tiene esperanza, porque ya siente que no hay razones para seguir adelante, no percibe una solución para eso que le está pasando y el dolor es muy, muy profundo, ¿no? Y a veces no se puede realizar una intervención temprana, ¿no? No se puede porque, bueno, no se dan las condiciones, ¿no? Lamentablemente a veces hay espacios que no, que no lo perciben y que no buscan, ¿no? Este apoyo especializado. Y se genera un efecto secundario que es el duelo en la familia, se genera este impacto a la sociedad, ¿no? Tal vez a los niños y niñas. Entonces hay todo un movimiento en torno a esta situación, ¿no? Y afecta a la salud mental de estas otras personas que se quedan, ¿no? Que permanecen aquí. Entonces, a veces no se puede trabajar con la persona que tiene pensamientos suicidas, porque a veces es tarde, ¿no? A veces no se puede por diferentes razones, pero se puede trabajar con los que se quedan, como es la familia, la sociedad, y se puede hacer actividades de prevención. Por eso es importante que cada uno de ustedes se pueda informar al respecto, ¿no? Y que conozca qué normativas, qué leyes existen. Por ejemplo, en Bolivia hay una normativa vigente que está en el Código Penal boliviano, que nos dice que si una persona ve o sabe o conoce o presencia a otra persona que está queriendo cometer un acto suicida, tiene que informar a las autoridades, ¿no? En este caso, a la policía y a los bomberos, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguno de nosotros presencia o sabe que esto podría pasar, tiene que avisar a las autoridades. Si no lo hace, es cómplice, ¿no? No podemos ser ajenos, ¿no? La ley nos dice que no podemos quedar ajenos a esta situación porque el suicidio no solo afecta a una persona, no solo afecta a la familia,
afecta a toda la sociedad, afecta a todos. Entonces, cada uno de los ciudadanos tiene la obligación de informar si algo así estuviera sucediendo, ¿no? Esto debido a que ha habido casos que, por ejemplo, estaban las personas en los puentes o en algún edificio y la gente pasaba y repasaba y no hacía nada, ¿no? Había digamos, un desinterés por querer ayudar a la otra persona, pero podría ser también por la ignorancia, ¿no? Porque a veces cuando desconocemos algo, preferimos no meternos, ¿no? Porque es desconocido para nosotros. Entonces ya salió hace muchos, muchos años esta normativa y eso nos obliga como ciudadanos a dar parte a las autoridades, ¿no? Y de esta manera se pueda evitar que esta persona atente contra su vida. Imagínense y pónganse en la situación de que esto sucediera en un puente en una avenida principal o en un edificio de una ciudad que está poblada, o sea, terriblemente poblada. ¿Cómo queda la gente que ha presenciado o tal vez ha escuchado lo que ha sucedido? Entonces, el impacto es grande, ¿no? El impacto es negativo y por lo tanto la ley es clara, ¿no? En ese aspecto. Entonces, cada país tiene normativas legales que hablan sobre esto, así como hay países que prefieren no hablar del asunto y prefieren, bueno, ser ajenos a todo esto, pero hay muchos, muchos que sí, ya lo están hablando, lo están trabajando, están generando normativas legales, políticas públicas, bueno, están haciendo gestión en esto, ¿no? Y es importante que uno como ciudadano pueda conocer y trabajar en la intervención temprana, ¿no? Y siempre hablando desde la salud mental, porque hablamos de cuidar la salud mental, pero no nos referimos solamente a la persona que tiene pensamientos suicidas, sino porque lo que esta persona puede llegar a ser lo impacta a él y también impacta a todo su entorno. Entonces, el cuidar la salud mental no es solo por esa persona, sino es por toda la población, ¿no? Por eso es importante y es reiterativo este tema, ¿no? Porque es un tema social. La prevención del suicidio es un tema social, no es un tema individual, y por lo tanto todos debemos estar implicados en esto, ¿no? En el cuidado. Luego, bueno, acá he punteado algunas formas de intervención psicológica, poco para que tengamos una idea. Yo sé que ustedes no van a ir y van a intervenir como psicólogos, ¿no? Porque, bueno, no es la formación, no estamos en eso. Pero sí es importante que ustedes conozcan cuáles son los enfoques que existen en la psicología para poder trabajar estos temas, para poder conocerlos. Y si ustedes en algún momento necesitan o tal vez conocen a alguien que lo necesita, ustedes puedan tener esta información, ¿ya? La psicología tiene diferentes enfoques, diferentes áreas, diferentes técnicas de intervención. Y entre ellas tenemos la terapia cognitivo-conductual, que básicamente se trata de trabajar desde la conducta. La psicología por mucho tiempo ha tenido esa pugna, ¿no? Esa lucha de si es ciencia o no es ciencia, pero la psicología se ha constituido como ciencia desde el momento que su objeto de estudio es medible, es cuantificable, es observable y puede ser, por lo tanto, cambiable, ¿no? O sea, puedes cambiar esa conducta. Entonces, desde esta mirada cognitivo-conductual, se trabaja en poder cambiar, modificar, reducir las conductas, ¿no? Obviamente todas las conductas que resulten ser dañinas, perjudiciales o tal vez negativas para la persona. Entonces se va trabajando desde esa mirada, ¿no? Y también cuando añadimos a esta área lo que es lo cognitivo,
hablamos de reestructurar pensamientos, ¿no? Y funciona muy bien con los pensamientos suicidas porque los pensamientos suicidas se dan por asuntos que muchas veces son irreales, ¿no? No son situaciones, eh, digamos, vivenciales, sino son ideas, historias, creencias, ideologías que cada uno de nosotros tiene y que todo eso le lleva a creer que así es la realidad, ¿no? Por ejemplo, ha habido muchos casos en los que, no sé, por ejemplo, las deudas, ¿no? Que es una de las grandes razones por las cuales muchas personas llegan a tener pensamientos suicidas. Cuando se adquiere grandes deudas, eh, se llega a pensar que no hay forma de pagar esas deudas, que no hay forma de salir de esas deudas y creen que, bueno, el suicidio es un camino. Pero cuando ya se trabaja en terapia, se genera un plan para salir de esa deuda, ¿no? Se halla una forma, se halla una solución, porque todo tiene solución, todo tiene una, digamos, una opción. Pero cuando nosotros nos concentramos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, nos concentramos en lo que no tenemos, en lo que no podemos, entonces perdemos de vista lo que sí tenemos, lo que sí podemos y lo que está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, dentro de la terapia se trabaja con la persona que pueda tomar en cuenta, pueda ver lo que tiene, a lo que tiene acceso en ese momento, ¿no? Probablemente en ese momento no tendrá el dinero que necesita, pero sí puede aprender a conseguir ese dinero, sí puede recurrir a su entorno para poder reunir ese dinero. Probablemente no lo va a poder reunir en un mes, pero sí puede reunirlo, digamos, en 3 meses, 5 meses, o bueno, ¿no? Generar plazos. Entonces, junto a la persona se halla caminos, se halla salidas. No se inventa salidas, no son temas ficticios, sino desde lo que la persona tiene a su alcance, desde ahí se va trabajando, ¿no? Y esto es súper importante porque de esa manera se cambia la forma de pensar, una forma de pensar pesimista, negativa, desdotada, limitante, se cambia por un pensamiento positivo, con ganas de crecer, con ganas de seguir adelante, con ganas de luchar y por lo tanto cambia su conducta. Entonces ahí viene lo importante, ¿no? Que los pensamientos se traducen en conductas, ¿ya? Entonces, es un enfoque que en la actualidad tiene mucha fuerza, se lo utiliza en, bueno, en todos los países, todos prácticamente lo usan. Hay países más que otros, pero es un enfoque que sí tiene muy buenos resultados. Y lo mejor de todo es que son resultados a largo plazo, porque también otro problema en psicología es que hay, digamos, enfoques que generan las soluciones, pero que al año vuelves con el mismo problema a terapia, ¿no? Entonces uno no dice, si yo ya resolví este problema, ¿por qué vuelvo al año con lo mismo? Yo ya tendría que tener otro problema para resolver, no el mismo, ¿no? Porque la idea del ser humano no es lidiar con el mismo problema toda la vida, ¿no? Sino más bien ir superando los conflictos, los problemas y avanzar, ¿no? Porque los problemas siempre van a estar, siempre van a existir, es inevitable, es parte de la vida. Pero desde la psicología, particularmente desde la cognitiva conductual, lo que buscamos es que las personas puedan resolver o superar esos conflictos que tienen en ese momento y avanzar. Y que si resolvieron, no sé, ejemplo, el pensamiento suicida, este año, digamos, lo trabajamos, lo resolvimos, entonces al año no puede volver con lo mismo, ¿no? Probablemente al año volverá por un tema de duelo porque se está divorciando, ¿no? Tal vez dentro de 5 años vuelva a terapia, pero ya no va a ser por el duelo, sino va a ser porque tal vez tiene problemas de relación con sus hijos. Entonces van a ir surgiendo diferentes problemáticas que es normal, eh, porque bueno, la vida es así, nadie se salva de los problemas, pero ya los va a ir resolviendo uno a la vez
y no va a tratar con un problema toda la vida, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Luego tenemos el siguiente enfoque, que es la terapia dialéctica conductual, que es básicamente es muy similar, es parte de lo cognitivo-conductual, pero la diferencia está en que trabaja mucho el trastorno límite de personalidad y trata de regular las emociones. Cuando hablamos de trastorno límite, nos referimos a los casos en los que existen, digamos, diferentes personalidades en una sola persona, pero es a nivel de trastorno. No son esos cambios de humor, digamos, comunes que podríamos ver en otras personas, sino es a nivel de trastorno. Para eso se tiene que, a veces en muchos casos, tomar medicamentos para poder controlarlos. Por ejemplo, está la bipolaridad, ¿no? Que son las personas que en un momento están tranquilas y a la hora ya te pueden agarrar a golpes, ¿no? Entonces son cambios bruscos, no son manejables solamente con medicación, dependiendo del nivel en el que se encuentre. Entonces, bajo este enfoque se puede trabajar este tipo de situaciones, ¿no? Porque también habíamos hablado de que los pensamientos suicidas se relacionan también con otras enfermedades, no siempre, pero hay casos en los que sí, ¿no? Entonces, a veces el tener una enfermedad mental o una enfermedad física podría también llevar a tener pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, a tomarlo en cuenta. Y es por ahí donde también se va viendo la regulación emocional, eso es muy, muy importante. Se trabaja las emociones, pero traducidos en conducta, ¿no? Recordemos que todo lo que pensamos, todo lo que podemos sentir, se traduce también en conducta, ¿no? Entonces, se trabaja mucho desde esa mirada. Ahora quisiera que me comenten si alguien de acá conoció estos enfoques o tal vez en algún momento cuando fue el psicólogo pudieron comentar algo de esto. Hola, ¿están ahí? Por favor, si pueden prender sus micrófonos o enviar comentarios al chat. No tengan Vamos a miedo. ver si están los de la anterior clase. ¿Quién es nuevito? ¿Quién no estaba en la anterior clase? ¿O no estaba la anterior? Creo que tenemos mucha gente nueva. Habíamos hablado, ¿no? La anterior clase que la OMS nos dice que deberíamos ir cada 3 meses al psicólogo, ¿no? Y justo algunos comentaban que no van cada 3 meses, pero sí cada 6, cada 8, una vez al año, que no está mal, ¿no? O sea, está muy bien. Pero si pudiéramos, el hecho de que nos diga cada 3 meses, la OMS viene desde un fundamento principal, que es que en teoría cada 3 meses nuestra vida cambia, ¿no? O sea, en esos 3 meses yo puedo casarme, puedo embarazarme, puedo entrar a estudiar, puedo dejar de estudiar, puedo cambiarme de casa, cambiar de país, bueno, tantas cosas que puede pasar en mi vida. Y si yo no logro detectar cómo eso me afecta, puede convertirse en una dificultad más adelante, ¿no? Probablemente no un pensamiento suicida de manera directa, pero sí puede desembocar en un estrés elevado, puedo generar ansiedad o depresión, puedo tener problemas para dormir, problemas para tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso a largo plazo, si no lo trato, si no lo detecto, sí se puede tal vez convertir en pensamientos suicidas, ¿no? Porque se genera una carga emocional muy, muy fuerte
y que a veces no lo podemos manejar, ¿no? Porque como todos, al ser seres humanos, tenemos un límite, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? El tema de los 3 meses. Y justamente este sábado yo daba un taller igual de prevención del suicidio de manera presencial y uno de los participantes me pregunta si el cutting es parte de un intento suicida, ¿no? Y yo le explicaba que sí, ¿no? Porque justamente habíamos hablado de que todo acto que atente contra mi salud, o sea, que atente contra mi vida, es un intento suicida, ¿no? Y muchos dirán, pero el cutting, para los que no conocen, es los cortes, ¿no? Que se realizan en el cuerpo. Por lo general son en las muñecas, en los muslos, en el estómago, en lugares que, bueno, no son visibles. Eh, pero el objetivo del cutting es justamente reducir el dolor emocional o reemplazarlo por el dolor físico. Eso significa que si yo siento ese dolor físico, no voy a sentir mi dolor emocional, ¿no? Ese es el efecto que se busca con el cutting. Pero hay muchas personas que, a pesar de tener la información de que no deberían hacerlo y del daño que les genera o que les podría generar su salud, aún así lo hacen, ¿no? Y es ahí donde hablamos de conductas suicidas, ¿no? Habíamos hablado de que las personas tienen cambios emocionales y conductuales, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no? Porque de un momento para el otro practican cutting, ¿no? En muchos casos. Se ha dado mucho en adolescentes, justamente la persona que me preguntó era adolescente, y ya tiempo después, a los días, me enteré que ella practicaba cutting, ¿no? Y de que ahí venía la pregunta. Entonces, pasan estas cosas y tendemos a normalizar, ¿no? Lamentablemente tendemos a normalizar y no es nuestra culpa, ¿no? Porque muchas veces no tenemos esta información y sí somos conocedores de personas que practican el cutting, juzgamos, ¿no? Porque creemos que es una moda, creemos que, bueno, lo hace porque es adolescente, cuando probablemente, y es lo más seguro, exista, ¿no? Todo este panorama detrás, ¿no? Toda esta situación de dolor, de sufrimiento, y encontró en el cutting un escape. Y situaciones como esas hay muchas, ¿no? Hay muchas. Por ejemplo, otra participante me preguntaba si yo veo a una persona en el puente, yo puedo subir y agasajarle. O sea, si la persona está en el puente, ella preguntaba si por ayudar, ella podría subir y decirle, no, no hagas nada, yo te ayudo. Pero la realidad es que sería lindo, ¿no? Que todos pudiéramos hacer eso, pero realmente no es recomendable. No es recomendable que hagan algo así, sino que más bien informen a las autoridades, que den a conocer a alguien que esté preparado. Eh, lo ideal es a los policías y a los bomberos, ¿no? Probablemente cada ciudad también va a tener instituciones que se hacen cargo de este tipo de casos y ustedes puedan hablarles, ¿no? Entonces sería bueno de manera preventiva sacar una lista, ¿no? De todas las instituciones que trabajan con situaciones de violencia. Por ejemplo, acá en Bolivia tenemos el Teléfono de la Esperanza, que es una institución, es como una fundación. Creo que también tiene eh, mm, oficinas en otros países, ¿no? Pero lo que hace el Teléfono de la Esperanza es que tú puedes llamar en cualquier horario, o sea 1 de la madrugada, 6 de la madrugada, a la hora que tú quieras. Si tú necesitas que alguien te escuche, puedes llamar. Tú llamas y bueno, vas a tener a alguien que te atienda, ¿no? Que pueda realizar una intervención si lo necesitas mediante teléfono, ¿no? Es un proyecto muy interesante que ha tenido muy buenos resultados. Iniciaron trabajando con personas que estaban en situación, bueno, en los recintos penitenciarios y bueno, ¿no? Luego ya abrieron, ¿no? A toda la población. Entonces, proyectos como esos hay muchos, solo hay que encontrarlos
y tenerlos identificados para cuando haga falta, ¿no? Siempre es bueno tener números de los bomberos, de los policías, no sé, ¿no? Los médicos de emergencias para este tipo de casos, ¿no? Porque lamentablemente uno nunca sabe cuándo podría darse. Y cuestiones como esas surgen, ¿no? Entonces yo quisiera ver si alguno de ustedes tiene preguntas como esa. Caroline, tienes la manito levantada, te escuchamos. Buenas noches, licenciada. Yo tenía una consulta. En el caso de que una persona acuda a nosotros, ya sea un familiar o un amigo, y amada, porque hay personas que, bueno, cuando están por realizar este acto de suicidio, tienden a llamar justamente a su ¿cómo uno podría intervenir en esas situaciones o si es necesario de otro, ya que es una situación de riesgo, qué es lo que podríamos hacer? Mira, Carola, eso es súper importante. Si tú no tienes una formación para poder intervenir en estos casos, lo mejor es que no intervengas, porque puede ser peor. Pero si tú tienes la formación, puedes intervenir. Hay gente, por ejemplo, sobre todo los que trabajan en primera respuesta, el personal de bomberos, policías, militares, paramédicos, rescatistas, enfermeros y demás, ellos son los que se capacitan en cómo intervenir en temas de suicidio desde su área y reciben un entrenamiento físico, porque hay casos como en el puente, por ejemplo, que tienen que subir al puente más rápido que la persona que está intentando atentar contra su vida y tienen que recurrir a ciertos mecanismos, ¿no? Como poder atraparlo en el aire, recibirlo en el piso, darle la atención médica y demás. Y fuera de eso hay un entrenamiento psicológico y una formación. Por ejemplo, hay diferentes técnicas que eh, los podemos puntear, digamos, en la última clase, pero que básicamente estas técnicas son de primera intervención y de segunda intervención desde la psicología. No sé si alguna vez han escuchado de los primeros auxilios psicológicos o tal vez del debriefing, del defusing o psicología de la emergencia, que es el área que trabaja la intervención en crisis, como son los intentos suicidas. ¿Por qué? Porque el objetivo es evitar que esta persona atente contra su vida. Ese es el objetivo, ¿no? Y se tiene que recurrir a diferentes técnicas físicas, médicas, como psicológicas también. Ahora, después de evitar este intento suicida, hay que recurrir a un tratamiento psicológico extenso, ¿no? Que ya es la terapia. Ahora, si fuera un llamado, como decías, Caroline, que te llaman y justo te llaman a ti, digamos, por alguna razón, una amiga, alguien, entonces tú solo tienes que escuchar, solo escúchale y si te dice, mira, Carola, yo he pensado en ir a, no sé, al puente, en hacer esto, en hacer lo otro, tú solamente escucha, trata de recabar esa información, un poco de enterarte dónde, cuándo, cómo, para que tú puedas dar esa información a las autoridades y puedan evitarlo. Hay personas que, como tú dices, avisan, ¿no? Te dicen, voy a hacer esto. Y muchas veces pensamos que es por llamar la atención cuando realmente no es así, ¿no? Es básicamente que están informando lo que van a hacer y lo hacen. Entonces, lo máximo que tú puedes hacer es escuchar, tener esa información y dar parte a las autoridades, ¿no? O a alguien que le pueda ayudar, ¿no? Y después de eso, generar la ayuda terapéutica, ¿no? Generar el tratamiento psicológico, que es fundamental, ¿no? No tendría que ser una opción, sino de manera obligatoria, ¿no? Esa es la única vía, Caroline, es la única. Entonces, no sé si era eso lo que querías preguntar. Sí, licenciada, gracias por la respuesta. Bueno, también lo preguntaba para obtener más información, bueno, ya que soy estudiante de psicología. Ya. ¿Ya dónde te encuentras tú? ¿Desde qué ciudad te conectas?
desde Sucre. Ya, por ejemplo, en Sucre, mira, tendrías que ir a averiguar los bomberos de SAR Bolivia, porque, por ejemplo, SAR Bolivia, acá en Cochabamba, tengo entendido que sí se capacita en el tema. Imagino que en Sucre también en algún momento lo harán o lo hacen ya. Luego, no sé si Defensa Civil de Sucre, que son también instituciones que deberían trabajar el asunto. Luego, en el Hospital Central de Sucre, por ejemplo, acá en Cochabamba es el Vietma, que es el tercer nivel. Entonces, ellos reciben a las personas que han atentado contra su vida, la gran mayoría por alguna intoxicación, entonces proceden, ¿no?, al lavado estomacal. Y el Vietma, cuando recibe a las personas que se han envenenado, después de hacer todo el tratamiento de lavado estomacal, tienen que avisar a las autoridades, ¿no? Es por protocolo que se tiene que dar parte. Viene la policía, lo entrevista, ve qué ha sucedido, bueno, hace su trabajo y ya después de eso recién le pueden dar de alta, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. Entonces, capaz en el hospital te puedan dar un poco más de referencias, ¿no? Porque los hospitales manejan estos temas, porque, bueno, todos los días lamentablemente reciben pacientes de este tipo, ¿no? Entonces, capaz por ahí puedas ver alguna posibilidad de capacitarte en ese tema. Y si no, tal vez en la universidad misma, ¿no? En la, ¿cuál es de Sucre? Me he olvidado la universidad, pero en la estatal, ¿no? Entonces, capaz ellos tienen programas, sería cosa que preguntes y tal vez alguna, ¿no?, te pueda servir, pero la formación tendrías que buscar en intervención en crisis, prevención del suicidio, intervención en casos de suicidio, terapia cognitivo-conductual, ver la primera intervención psicológica, como son los primeros auxilios psicológicos, debriefing, defusing, que sí está más orientado a trabajar prevención del suicidio con personal de primera respuesta, porque también las personas que tienen un alto índice de suicidio son personas que están expuestas a situaciones de violencia, ¿no? Y no hablo de violencia doméstica, sino a situaciones de violencia, como por ejemplo los médicos que atienden, bueno, todo tipo de enfermedades, atienden accidentados, atienden justamente a los intentos suicidas. Entonces, el estar día con este tipo de trabajo genera que ciertos traumas revivan o que se generen nuevos traumas, ¿no? Entonces, es una población vulnerable también, así como otras poblaciones, ¿no?, que están expuestas a este tipo de situaciones, como los mismos bomberos, ¿no?, que trabajan día con las emergencias y, bueno, tienen todo tipo de casos. Y, bueno, toda esa población, por el trabajo que realiza, está expuesto a situaciones de violencia y, por lo tanto, eso es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, toda esa línea de formación te va a servir de mucho. Está bien, muchas gracias, licenciada. No, de nada, de nada. Muy bien, ¿alguien más tal vez que tiene alguna duda? Tal vez algo les viene a la cabeza. A veces es complicado, ¿no?, cuando uno habla o escucha de suicidio. Eh, hasta ahora, ¿no?, se sigue escuchando que es para gente que escapa de la situación, que no lo sabe manejar, para gente incapaz, gente débil, ¿no? Pero ahora hemos aprendido que no es así, sino que a cualquiera nos puede pasar, hasta al más preparado, al más capacitado, puede suceder, porque bueno, hay diferentes situaciones y es importante que todos comprendan que si llegara a pasar, hay que hablarlo, hay que darse cuenta de esto que está sucediendo y hacer algo al respecto, ¿no? Por nosotros y por toda la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, de ahí vienen este tipo de intervención psicológica que es importante verlo, conocerlo, porque a veces uno dice, quiero ir al psicólogo, pero no sabe a qué psicólogo, con qué enfoque, qué cosa quiere trabajar, cómo le va a ir, cuál es el proceso de la terapia, ¿no? Y
y bueno, y no va y nunca se entera, ¿no? Entonces, esto es un parámetro. Ahora, cada área, cada enfoque de la psicología tiene su forma de trabajar, tiene sus diferentes técnicas. En Bolivia la que más se usa es la psicoanalítica, la sistémica y la cognitiva conductual, ¿no? Es la que básicamente en todas las ciudades lo utilizamos, pero hay algunos psicólogos que también utilizan el enfoque gestáltico, humanístico, y bueno, ¿no? Hay muchos otros más que son derivantes también de estas o que tienen un nexo directo, pero cualquiera que sea el enfoque, lo importante o el objetivo del psicólogo y de la psicóloga es promover y cuidar la salud mental, ¿no? Básicamente el enfoque solo es la forma de trabajar que cada psicólogo tiene, pero el objetivo es el mismo, ¿no? O sea, todos los enfoques tienen un solo objetivo que es cuidar y obviamente mejorar la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, vayan al psicólogo, busquen apoyo, estén con las evaluaciones, no traten de minimizar esto que podría estar pasando día con día. Por ejemplo, igual en el taller del sábado, había una señora que me decía que tiene dolores de cabeza y que no entendía por qué le dolía la cabeza. Y justo un poco más conversando, porque ella exponía su caso en el taller, me dice, me duele la espalda, me duele el cuello, me duele esto, me duele aquello. Y probablemente, bueno, ella tomaba relajantes musculares que le sentaban muy bien, pero pasaba el efecto y otra vez estaba mal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente no ha encontrado la solución a ese malestar, ¿no? Solamente ha encontrado paliativos, que es el relajante muscular, pero no es la solución. Y cuando ella toma el relajante muscular, se olvida del dolor porque desaparece, pero pasa el efecto y vuelve. Entonces, como se olvida del dolor, no hace nada porque ya no le duele y así van pasando los meses, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos hacemos. A veces queremos distraernos, queremos tener paliativos y, y bueno, pasan otras cosas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que nunca se automediquen, nunca tomen, nunca vayan y compren a la farmacia lo que crean que les hace bien. Busquen a un médico que les dé una receta adecuada para ustedes y sigan el tratamiento. Ya nunca es bueno automedicarse. Ay, no sé por qué no avanza. Entonces, nunca es bueno automedicarse. Por ejemplo, yo tenía, bueno, tengo, ¿no? Un paciente que es médico y me dice, no, yo me hago la receta y me compro. Pero no hagan eso, ¿no? Realmente estamos acostumbrados, ¿no? A ir a la farmacia y con toda libertad comprar, cuando realmente eso no es bueno, no es productivo para nosotros. ¿Ya? No sé si alguien quisiera comentar algo hasta acá, a ver si le surge algo. ¿Alguien de Licen- acá antes perdón, Michelle, alguien de acá antes ha trabajado o ha escuchado o se ha capacitado en temas de suicidio? ¿O es la primera vez? A ver. Em, Sama, Ismael, Ismael es tu nombre, ¿no? Perdón. Realmente no, dices la primera vez. Y mire, eso, ¿por qué les pregunto? Porque si ustedes van a ver algún otro curso referente a lo que es el suicidio, asistan. Siempre es bueno. Ah, ya, perdón. Eh, Sama es tu nombre, ya. Perfecto, gracias. Em, Entonces, es importante que vayan y se capaciten, ¿no? O sea, donde sea el curso, sea corto, sea largo, y más si es gratis, asistan, capacítense, más allá del certificado, más allá
bueno, del tema de documento, capacítense porque el objetivo de este curso, de lo que estamos haciendo ahora, es tener, ¿no?, esos datos para poder prevenir situaciones de suicidio. Y para eso hay que sensibilizarnos, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, hay que salir de esas ideas arcaicas eh, y dañinas de que es para gente débil, de que no, a mí nunca me va a pasar porque yo soy médico, porque mira, yo soy magíster en esto, o porque yo soy psicóloga, o porque yo soy mujer, o porque yo soy hombre, y nunca a mí me pasaría, ¿no? Realmente no es así, ¿no? Entonces hemos visto que hay muchas situaciones que sí nos puede llevar a esa situación. Entonces, cuando uno piensa que nunca le va a pasar, que es inmune a esta situación porque solo es para cierta gente, no para mí, es más bien eso se convierte en un factor de riesgo, porque como siento que nunca me va a pasar, porque bueno, soy inmune a esto, descuido ciertas cosas, descuido mi salud mental, no presto atención a las señales y puede estar pasando, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esa idea de que no les puede pasar, ¿no? Entonces, estemos atentos y seamos sensibles, ¿no? Ante todo, sensibles, realmente no sabemos lo que cada uno de nosotros vive. Hoy están aquí en clases, pero cada uno no sabe, no sabemos, ¿no? Lo que al compañero le costó llegar a clases, no sabemos desde dónde está tomando la clase, no sabemos cuál fue la idea que lo motivó a venir a clases, porque es un tema que genera curiosidad, pero realmente los que se interesan, participan, son pocos, ¿no? Porque es un tema sensible, es un tema difícil y eso hay que reconocerlo. Entonces, el hecho que estén aquí hace la diferencia porque tienen esta información más, ¿no? Y eso es importante. Noemí nos dice que es su primera vez. Está bien, muy bien, espero que te lleves información importante. María Pacheco nos dice es mi primera vez igualmente, donde podemos encontrar más cursos sobre el suicidio. Mira, bueno, yo creo que Michelle nos va a comentar eso, tal vez al final de clases o en la última clase, cómo se están organizando con este tema, porque en este curso nosotros vamos a ver cómo detectar estas señales de posibles pensamientos suicidas o intentos suicidas y un poco cómo darnos cuenta, cómo detectar y algunas pautas, ¿no? De qué podemos hacer sin ser profesionales en el área, ¿no? Pero porque hablar de la intervención como tal ya es para profesionales en salud mental, en este caso psicólogos, psiquiatras y demás, ¿no? Que si ustedes no lo son, entonces no podrían, ¿no?, trabajar en intervención. Pero sí hay otros temas que pueden revisar si les interesa el tema, tal vez como Caroline son estudiantes de psicología o de medicina o de psiquiatría o lo que fuere y les interesa el tema, o tal vez no son del área, pero les interesa, quieren aprender y quieren ver qué más pueden hacer como ciudadanos. Entonces pueden investigar sobre lo que son primeros auxilios psicológicos, que es una muy buena técnica, que básicamente son 5 pasos. Es una intervención corta que lo puede hacer cualquier persona. Se puede, no tienes que ser psicólogo para hacerlo, cualquier persona lo puede hacer con una capacitación sobre eso, ¿no? No es que yo lo leo y ya puedo intervenir, no, tienes que tener una capacitación y dentro de lo posible práctica para que puedas tú recién aplicarlo, ¿no? Porque como en toda técnica, si no lo implementas bien, si no lo haces bien, en vez de hacer una buena intervención, en vez de que mejore la persona, puede tener un efecto contrario, ¿no? Por eso es importante la capacitación. Y no es suficiente tomar un curso y ya, bueno, yo ya soy capísimo en esto, no, sino que son varios cursos, bueno, ¿no? Que uno se va capacitando, se va formando, va leyendo, va estudiando y ya, ¿no? Eso le habilita para poder, digamos, poder hacer algo al respecto, ¿ya? Entonces, nuestro país está dándole importancia a este tema. Como les decía, no tenemos estadísticas claras de Bolivia.
cuánto es el índice, digamos, exacto de intentos suicidas, de pensamientos suicidas, no tenemos ese dato, ¿no? Si bien hay datos que nos da el INE, pero realmente no ha sido porque han estudiado el tema del suicidio, ¿no? Sino que surgió cuando estaban realizando las estadísticas de vivienda. Entonces, bueno, surgió, ¿no? Pero no ha sido realmente un estudio enfocado, ¿no? Al suicidio. Entonces, es una referencia, pero no muestra la realidad de nuestro país, ¿no? Y tomemos en cuenta que hay ciudades que tienen tienen un índice alto a comparación de otras, como pasa con violencia, por ejemplo, ¿no? Situaciones de violencia, tiene un índice alto, La Paz, luego está, no sé si Potosí, y luego está Cochabamba, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios que establecen, ¿no? Que en La Paz hay un alto índice de violencia, y eso digamos, uno se entera de esos datos porque en esa ciudad la gente denuncia más, ¿no? Porque esa es la única forma de saber cuántos casos de violencia tiene cada ciudad, ¿no? Por el número de denunciantes o el porcentaje de denunciantes. Pero recuerden que hay ciudades en las que la gente no denuncia por diferentes razones, ¿no? Entonces, como no denuncia, no hay datos, no hay estadísticas y se cree que hay poca violencia, ¿no? Pero probablemente no sea así. Entonces, realmente las estadísticas nos ayudan a comprender qué tan bien o qué tan mal vamos en esa situación, pero no muestran nuestra realidad, ¿no? Realmente no son realistas con la situación que estamos viviendo, pero sí nos sirve para tener una referencia, una idea, ¿no? Y bueno, saber por dónde podemos trabajar, ¿no? María Pacheco nos dice que es igual, la primera vez que toma el curso y, bueno, ya leí eso, ¿no? Yo he leído 2 veces. ¿Y dónde podemos encontrar más? Entonces, yo creo que Michelle va a preguntar para la siguiente clase si va a haber otros cursos. Igualmente, yo creo que van a compartir en los grupos, ¿no? Porque ustedes deben estar en los grupos. Entonces, ahí les va a compartir como lo han hecho ahora, les va a informar y, bueno, solo queda que estén atentos. ¿Alguien de acá es psicóloga aparte de Caroline? Libros, dice, ¿qué libros les voy a recomendar? Ya, les voy a recomendar libros sobre prevención del suicidio que se ha trabajado en España. Le voy a pasar a Michelle para que ella les comparta. Imagino que tienen, no sé si el grupo o la plataforma, ella les va a compartir. Pero va a ser uno sobre prevención del suicidio, así súper facilito de leer. Luego, otro de primeros auxilios psicológicos para los que les interese profundizar este tema, así para que se informen. Otro sobre diferentes técnicas que se ha ido trabajando, lastimosamente no en Bolivia, sino en otros países, sobre estudios, ¿no? Sobre técnicas que se ha ido trabajando en base a este tema, para que igual ustedes tengan esa información. Ahora, si ustedes quisieran tal vez algo más específico, porque alguna vez me han dicho, pero mm, queremos saber más sobre, no sé, situaciones de suicidio en adolescentes, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Se los puedo buscar. Entonces, si quieren algo específico, o sea, si Jimena, si tú quieres algo específico, igual puedes comentarlo ahora y a ver si te puedo pasar algo para eso. A ver, Pamela nos dice, sí, es la primera vez que tomé el curso y muy interesante. Gracias, Pamela, me alegro. La idea es esa, ¿no? Que sea útil para ustedes, que sea fructífero, que puedan darle utilidad a todo esto que están aprendiendo. Si bien nos gustaría tal vez darles mucho más, pero creo que lo importante es que aprendan una cosa a la vez y que puedan ustedes ir, ¿no? Ampliando este conocimiento, el conocer, para empezar a tener el concepto claro de lo que es suicidio, de lo que son, sobre todo, factores de riesgo, factores protectores, ¿no? Eso es súper importante.
Jimena nos dice, en sí me gustan los libros de poesía. Quisiera saber si se sabe de uno con respecto al tema que estamos tratando. Ah, ya, querías que te recomiende libros para leer. Ah, pensé que era del tema. Ah, ya. Eh, Te cuento que hay diferentes libros, bueno, hay diferentes poemas de personas que después de escribirlos se han suicidado. Y también hay autores que han dedicado poemas a la depresión, a la tristeza, a la muerte, ¿no? O sea, hay un bagaje amplio, ¿no? Si tú hablas desde la poesía. Es más, ¿no? Hay muchos autores, no solo en poesía, ¿no? Sino en libros, en novelas, en canciones y demás, que se han inspirado en su dolor para poder generar esta producción artística, ¿no? Entonces, si uno escucha las canciones, que muchos son poesías también, hablan de dolor, hablan de sufrimiento, de traición, ¿no? Y han sido compuestos en momentos, eh, bueno, en la que la persona estaba pasando por mucho dolor, ¿no? Y obviamente muchos lo han superado, otros no, pero sí el hecho de que escriban, ya sea poesía, canciones, es una muestra, ¿no? Es una señal del dolor que esa persona podría estar pasando. Entonces, si encuentro algo en cuanto a poesía, también se lo voy a pasar a Michelle para que les comparta, ¿ya? Ahora, con esto me hizo recuerdo, Jimena. Por ejemplo, nosotros en psicología tenemos una técnica, así les comparto, que es el escribir, ¿no? Em, a veces no queremos hablar con otras personas, sobre todo cuando estamos tristes o estamos depresivos por lo que fuere. No queremos hablar con alguien, no queremos salir, queremos estar ahí metidos en la cama. Y a veces pasa y a veces toma mucho tiempo. Entonces, en esos casos es muy buena idea escribir. Escriban cómo se sienten, escriban lo que piensan en ese momento, escriban las ideas que tienen, plásmenlos en un papel y al día siguiente o a los días o a la semana, cuando ya estén mucho mejor, léanlo y van a ver el cambio, van a ver la diferencia de un estado, digamos, de tristeza tan fuerte a un estado, digamos, más tranquilo, más calmado, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder darse cuenta de las ideas, ¿no? De los pensamientos que uno va teniendo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Entonces, es una forma, es muy buena técnica el escribir. Hay muchas personas que tienen diarios, ¿no? Entonces, tener el diario es muy bueno. El escribir lo que uno va haciendo día con día es una muy buena técnica, ¿no? Entonces, nosotros en terapia a veces recomendamos, dependiendo de quién se trate, dependiendo del caso, que escriba, ¿no? A veces les exigimos, ¿no? Es una tarea que generamos en terapia que puedan escribir, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, el escribir es muy bueno, así que yo se los recomiendo mucho. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué estás estudiando, Jimena? ¿En qué carrera estás? Creo que ya no me escuchó. Ya, muy bien, chicos. ¿Surge alguna duda más? Al final no sé qué pasó con mi diapositiva que no avanza. Tal vez podría dejar de compartir y volver a compartir. Sí, sí, Ya. creo que voy a hacer eso. Se congeló, creo, mi compu. A ver, ahí nos dice Jimena, bueno, me estoy preparando para entrar a la carrera de bioquímica. Ah, ya, vas a entrar a la UA bioquímica. Ah, muy bien, me alegro mucho y que encima te guste leer. Perfecto, esperamos que te vaya bien y que puedas entrar a la U. A ver, ahí vamos a ver.
Muy bien, ¿tienen más preguntas, chicas y chicos? Licenciada, no sé si tal vez podría platicar un poco sobre lo que es el tratamiento psiquiátrico también al momento de intervenir justamente en, por ejemplo, el trastorno Ah, depresivo ya. mayor está conectado usualmente o algunos otros trastornos, ¿no? Y tal vez Ah, algunos ya. tipos de terapias como o técnicas como la activación conductual. Claro que sí. Por ejemplo, el tema psiquiátrico no siempre se trabaja en todos los casos de intento suicida, ¿no? En muchos sí, pero no en todos, ¿no? Va a depender del caso y obviamente, bueno, de cómo se vaya llevando. Em, por lo menos en la mayoría de los casos que yo he atendido desde con este problema, intento suicida, mm, no todos los he derivado a psiquiatría. Algunos sí, pero no todos. Ha habido casos en los que las personas, mis pacientes, no podían dormir, no tenían hambre, no querían comer, estaban con insomnio severo, o sea, no dormían nada, ¿no? Y obviamente tenían cambios conductuales, cambios de humor, dejaban de trabajar o peleaban con toda la gente que estaba a su alrededor y así. Entonces, todo eso ha generado más conflictos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, cuando la persona no puede dormir o no quiere comer o come mucho, ¿no? Ese también es otro tema, ¿no? Que quiere comer a cada rato. Entonces, ahí sí necesita medicación, ¿no? Necesita medicación, por ejemplo, pastillas para dormir. Por ejemplo, si nosotros no dormimos por 2 días, nada más, piensen 2 días que no vamos a dormir, nuestro cerebro se mantiene en estado de alerta. Es como si tuvieras un foquito y nunca lo apagas, por lo tanto nunca descansa, ¿no? Y ese foquito calienta y puede explotar. Entonces el cerebro es lo mismo. Por eso es importante que nos apaguemos o que descansemos por las noches, ¿no? O sea, no es casual que vayamos a dormir de noche. Entonces, el no dormir genera este estado de alerta. Y el no dormir provoca dolor de cabeza, provoca insomnio, provoca, bueno, un montón de cosas. Entonces es importante tomar una tableta para dormir. Hay casos extremos, por ejemplo, tenía un paciente que no dormía por un año, imagínense, un año sin dormir. Él estaba como que dormía 1 horita en la noche o dormía 2 horitas y no dormía más. Un año. Entonces él ya estaba mal, ¿no? Tenía muchos problemas a raíz de eso porque él no podía conciliar el sueño. Entonces, él sí tuvo evaluación psiquiátrica y se le recetó una tableta que es muy fuerte, que lo tomas una vez. Yo le dije a él que lo tomara sábado porque era para que duerma 2 días. O sea, tomas la tableta y duermes 2 días enteros y no te mueves, no te levantas esos 2 días. Entonces yo le dije a él que organizara todas sus cosas y que sábado y domingo él no se va a mover, no va a despertar con nada y lunes ya va a reaccionar, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo. Gracias a eso él volvió a recuperar el tema del sueño gracias a esta tableta, ¿no? Y no les voy a decir el nombre porque, bueno, no es necesario y no quiero que lo vayan a la farmacia a comprar, así que va a quedar en incógnito, ¿no? Porque ya me pasó. Entonces, él con eso retomó el hábito del sueño, porque digamos que en esas 48 horas que ha dormido, él ha restablecido el sueño y por lo tanto su cerebro ha entendido que puede volver a dormir. Primero empezó a dormir 5 horas, 6 horas y así hasta dormir buen tiempo, ¿ya? Entonces esa es una forma. Hay casos también en los que hay un nivel de ansiedad alto o depresión alto, entonces también se requiere de pastillas para tratar eso, ¿no? Y obviamente los psicólogos no podemos medicar, no es nuestro trabajo, es decir, derivamos a un psiquiatra, ¿no? O el psiquiatra trata al paciente y nos deriva a nosotros, ¿no? Entonces se puede trabajar de esa manera.
Pero los psiquiatras también manejan diferentes enfoques, tienen diferentes técnicas de trabajar y podemos trabajar en paralelo, o sea, al mismo tiempo. Hay casos que necesitan atención psicológica y atención psiquiátrica. Por mucho tiempo se ha tenido miedo al psiquiatra, ¿no? Es que dicen, no, que el psiquiatra, justamente por estas historias que existen, ¿no? Y que lamentablemente hay prácticas antiguas en psiquiatría, como era dar baños de agua fría, choques de electricidad y demás, que eso es real, así sucedía. Pero actualmente hay otras técnicas, hay medicamentos, hay otro tipo de procedimientos que gracias a la tecnología se ha mejorado y que son efectivas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio sobre el tema del suicidio, que muchas personas piensan en suicidarse o atentan contra su vida porque hay un problema en el sistema límbico, ¿no? Y que por lo tanto necesitan medicamentos para poder compensar o controlar esa situación, ¿no? Otro que hay un problema en el hipotálamo, que bueno, que también es parte del sistema límbico, porque el hipotálamo, bueno, todo el sistema límbico está a cargo de las emociones, ¿no? Si nos enamoramos es gracias al sistema límbico, no es gracias al corazón. Entonces, el sistema límbico hace su trabajo y nos enamoramos, nos enojamos, nos sentimos tristes, nos sentimos felices, enojados y demás. Entonces, a veces hay problemas a ese nivel y por lo tanto se necesita medicación, ¿ya? Entonces, por eso es importante visitar al psiquiatra, ¿no? A veces cuando el psicólogo no encuentra respuestas en las emociones y en las conductas, tiene que recurrir a atención psiquiátrica, ¿no? Y hacemos la derivación y el psiquiatra nos indica, ¿no? Qué tipo de medicamentos le ha recetado, bajo qué tratamiento está, cómo va a trabajar y para que nosotros también podamos trabajar en conjunto. Ya, entonces es más o menos, digamos, un resumen de lo que hace el psiquiatra y lo que hacemos los psicólogos. Trabajamos de la mano, no somos como que si vas al psiquiatra ya no vas al psicólogo o viceversa, no. Tienes que ir a ambos. Hay casos en los que tienes que trabajar con ambos, ¿no? Entonces, uno no anula al otro, uno no reemplaza al otro, sino que son trabajos totalmente diferentes y si tienes que ir a los dos, pues bueno, toca estar con los dos para trabajar, ¿ya? Entonces, eso es importante, no le tengan miedo a los psiquiatras, es fundamental, a veces necesitamos evaluaciones médicas, es que muchas veces todas estas emociones que sentimos, como la depresión, por ejemplo, tiene razones físicos, no razones emocionales, ¿no? Porque a veces hay razones emocionales que se vuelven físicos. Levantas esa emoción o curas esa emoción y se levanta ese malestar. Pero muchas veces es un malestar físico que genera malestares emocionales, ¿no? Entonces, necesitamos de ambos, ¿ya? Entonces, igualmente, si tienen la posibilidad de querer ir a hacer una evaluación psiquiátrica, háganlo, solo que tengan mucho cuidado con la medicación, porque he tenido pacientes que cuando yo los mando al psiquiatra, toman las tabletas para dormir, porque ese es el gran problema, que no pueden dormir a veces, y les gusta que toman su tableta y duermen, y descansan, y se acostumbran a eso, están bien con eso, y ya no quieren dejar la tableta. Entonces, pero por eso yo solamente les pido que tomen la tableta, digamos, una semana y que lo dejen. No pueden estar mucho más tiempo, ¿no? A menos que haya casos crónicos que sí necesitemos que estén tal vez varios meses, ¿no? Hasta que se restablezca su sistema nervioso. Pero tiene que ser por muy poco tiempo, ¿ya? Entonces tiene que ser controlado, tiene que ser supervisado. Por eso siempre yo estoy en contacto con el psiquiatra que atiende a mi paciente o pido un informe para ver cómo estamos avanzando con esto y que vayamos para adelante los dos, ¿no? Y tanto así como yo también le puedo pasar un informe a él, ¿no? De cómo estoy trabajando, de cómo estamos con los avances y así, ¿ya? Entonces de ahí viene el trabajo cooperativo, colaborativo entre dos ciencias como es la psicología y la psiquiatría, ¿no? Y lo mismo se hace con el aspecto legal, social, educativo y bueno, todos los otros enfoques que ustedes pueden pensar, ¿ya? Entonces, ya para cesar, porque bueno, creo que ya estamos en hora, quiero terminar con esto, que es la red de apoyo. Es importante tener esta red de apoyo, identificarlas, como es fortalecer los vínculos sociales.
Bueno, lo más normal es que cuando uno tiene conflictos o tiene pensamientos suicidas, lo más normal es alejarse. Lo más común, lo más fácil, digamos, pero no se debe hacer eso. O sea, hagan todo lo contrario, acérquense a la gente, hablen con la gente, traten de conocer a más gente, traten de generar alianzas, lazos con la familia, con las amistades, con la pareja y tener psicoeducación. Lo que hemos hecho hasta ahora con este curso es algo de psicoeducación, que es cambiar aprendizajes, tener nueva información y anexar con algo que ya sé de antes, ¿no? Entonces, eso es psicoeducación, ¿no? El cambiar esas ideas, esas mentalidades, esas creencias que no nos dejan pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que el suicidio es, bueno, puede pasar a cualquiera lastimosamente y que no es un tema de tabú, de tenerle miedo o de estigmatizar, sino que más bien es un tema para ayudar, para acompañar y prevenir. ¿Ya? Entonces, si no tienen más dudas, estaríamos quedando acá. Nos vemos la próxima clase, que es el jueves, donde vamos a ver, les quiero mostrar uno que otro caso para que un poquito veamos, ¿no? Cómo a veces la gente está en esta situación y ver tal vez algunas dudas, preguntas que tengan sobre hasta ahora lo que hemos avanzado y si tal vez quieren exponer alguna situación para que podamos también comentar al respecto. Se Bueno, acaba creo de que hay enviar el link para preguntas. asistencia al chat. Por favor, revisarlo. Tienen unos minutos para lograr llenarlo. Antes de retirarnos, también voy a tomar la foto. Así que para eso, por favor, vaya prendiendo las cámaras. Para el que le interese también acá en la ciudad de Sucre, hay una atención psicológica que es accesible tanto en la carrera de psicología, que es en la Ovidio Céspedes, entre Potosí y Avaro en sí, en La Paz. También hay una atención psicológica que es accesible en el mismo Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco. Y aparte hay otro tipo de instituciones o de lugares como la Fundación Equilibre, que da igual una terapia psicológica accesible entre unos 20 a 30 bolivianos. El mismo precio en la carrera de psicología y el Instituto de Psiquiatría. No sabría decirles, pero sé que es algo más accesible. Así que al que le interese en la ciudad de Sucre también puede acercarse a esos lugares si requiere atención psicológica para sí mismo o para otras personas, ¿eh? Sus cámaras, por favor. Nadie más va a aprender. Ok, vamos a tomar la foto con los que ya estén ahora. Perfecto, ya está. Muchas gracias entonces por su atención, por su asistencia. Nos vemos el día jueves en la última sesión. Por favor, estén puntuales. Usualmente entran más tarde y bueno, pueden perderse contenido al inicio, ¿no? Eso. Tengan un buen descanso. Muchas gracias, licenciada Zulma. Nos vemos la próxima clase. Hasta el jueves. Luego, Buenas noches. voy a hablarle para que me pase el contenido y lo mandamos al grupo sin problema. Perfecto, perfecto. Hasta luego, licenciada. Buenas noches, licenciada.